My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. El secreto de la serpiente en Génesis es algo que el texto hebreo revela de maneras sorprendentes, y lo que estás a punto de descubrir podría cambiar completamente tu perspectiva sobre lo que realmente sucedió en el jardín del Edén. ¿Tenemos más en común con la serpiente de lo que pensamos? El secreto está en la profundidad del idioma hebreo. Muchos de nosotros no entendemos completamente cómo funcionan los nombres en hebreo. En la Biblia, los nombres no son solo descriptivos, llevan autoridad y un significado profundo. Por ejemplo, el nombre que Dios le dio a Adán está directamente relacionado con la tierra de la cual fue formado. Entonces, ¿qué revela el texto hebreo acerca de la serpiente? Continúe leyendo mientras exploramos secretos fascinantes del texto original que lo dejarán perplejo. Mucha gente imagina a la serpiente como una serpiente literal que se desliza hacia Eva y le susurra tentaciones. Es una visión simplista. Eva come el fruto, Adán la sigue y son expulsados del jardín. Pero, ¿alguna vez te has parado a preguntarte, para empezar, por qué había una serpiente parlante en el jardín? ¿Por qué Dios permitiría que un ser tan astuto estuviera allí? ¿Y por qué Eva no pareció sorprendida al oírla hablar? Estas preguntas nos llevan a profundizar en lo que realmente estaba pasando. Si lo piensas bien, hay mucho más en esta historia de lo que parece. La serpiente no fue presentada con gran fanfarria. No hubo truenos ni señales dramáticas que anunciaran su llegada. Ella simplemente aparece en la narración como más astuta que todas las bestias salvajes que el Señor Dios había hecho. ¿Pero qué significa esto realmente? Quiere decir que la serpiente tenía una naturaleza inteligente y calculadora, algo que lo cambiaría todo. ¿Pero por qué Adán y Eva no lo sospecharon? Después de todo, era una situación muy inusual. La respuesta está en la forma en que se acercó la serpiente, con sutileza y palabras que sembraron duda y confusión. No hubo ningún ataque directo ni amenazas obvias. En cambio, la serpiente inició una conversación, lo que hizo que Eva bajara la guardia. Recuerde que en ese momento, Adán y Eva vivían en completa inocencia, sin ninguna experiencia de mentiras o engaños. Ahora profundicemos en el significado de la palabra hebrea nachash, generalmente traducida como serpiente. En hebreo, las palabras suelen tener múltiples significados, y nachash no es una excepción. Esta palabra se puede interpretar de tres formas diferentes, según el contexto. Serpiente literal. Esta es la interpretación más obvia y superficial. Muchos suponen que la serpiente del Edén era una serpiente común y corriente, brillante. Aquí las cosas se ponen interesantes. En ciertos contextos, nachash puede referirse a algo radiante o sobrenatural, posiblemente un ser divino. Esta interpretación sugiere que la serpiente podría ser una criatura majestuosa, quizás angelical, cuya apariencia fascinante habría atraído a Eva en lugar de asustarla, encantar o engañar. Esta tercera interpretación es crucial. Se refiere a alguien que utiliza astucia, manipulación y palabras seductoras para engañar. Esto encaja perfectamente con el comportamiento de la serpiente en el jardín, quien usó palabras para crear dudas en la mente de Eva sobre los mandamientos y la bondad de Dios. ¿Podría ser que la serpiente no fuera una serpiente común y corriente, sino un ser que personificaba el engaño mismo? Esta idea de nachash como un ser radiante también tiene eco en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en Ezequiel 28, 13, 14,
encontramos una descripción de un ser en el Edén. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios. Todas las piedras preciosas te cubrían. Eras un querubín ungido para proteger, y yo te establecí. Este pasaje describe una figura impresionante y divina, que muchos eruditos relacionan con Lucifer, el ángel glorioso que cayó en desgracia. ¿Podría la serpiente en el jardín ser en realidad una manifestación de Lucifer? Esta idea se alinea con 2 Corintios 11:14, donde Pablo afirma que Satanás se transforma en ángel de luz. Si la serpiente fuera un ser radiante y sobrenatural, esto explicaría por qué Eva no sintió miedo. Su apariencia probablemente transmitía sabiduría y confianza. Esto también arroja luz sobre lo que realmente representa Najash. No solo una criatura, sino una fuerza espiritual caída, un ser divino que trabajó para alejar a la humanidad de Dios desde el principio. Y lo que ocurrió en el Edén no fue solo la caída de Adán y Eva, fue el comienzo de una batalla cósmica entre el bien y el mal. Esa batalla todavía nos afecta hoy. Y lo que ocurrió en el jardín fue el primer movimiento de una guerra espiritual más amplia. Dios, por supuesto, ya había planeado la victoria final, pero la historia de la serpiente nos revela cuán astuto y engañoso puede ser el enemigo. Volviendo a la figura descrita en Ezequiel, vemos que el querubín ungido era un ser de gran poder y belleza, pero el orgullo y la rebelión llevaron a su caída. El versículo 15 dice: «Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti iniquidad». Esto nos da una idea de lo que pasó con estos seres angelical. Él no fue creado malo. Su caída fue el resultado de decisiones tomadas en rebelión contra Dios. Otro detalle fascinante es la conexión entre la serpiente y los querubines. En la Biblia, los querubines no son los ángeles lindos e inofensivos que vemos en las pinturas. Son seres poderosos y temibles, guardianes de los lugares santos de Dios. Por ejemplo, después de que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, Dios colocó querubines con espadas de fuego para proteger la entrada al jardín. Génesis 3:24. Esta descripción nos hace reflexionar. ¿Fue la serpiente o el Najash uno de estos querubines antes de su caída? ¿Qué pasaría si ella usara su inteligencia y astucia, características divinas dadas por Dios, para engañar a Eva? Esto explicaría por qué su enfoque fue tan eficaz. La historia de la serpiente, por tanto, es mucho más que una narración sobre un animal engañoso. Es una clave para comprender las fuerzas espirituales en acción y los desafíos que enfrentamos hoy. La astucia de la serpiente en el Edén simboliza la forma en que opera el enemigo, no con fuerza bruta, sino con manipulación y engaño. Esta perspectiva revela cuán profundamente entrelazados estamos con la historia del Edén. El mismo enemigo que tentó a Eva tienta a la humanidad hasta el día de hoy, utilizando las mismas tácticas de duda, confusión y engaño. Pero así como Dios tenía un plan para redimir a Adán y Eva, también tiene un plan para nosotros. Comenzó como algo hermoso, perfecto y poderoso, un guardián en la presencia de Dios. Pero algo cambió. El mal se instaló en su corazón y esto provocó su caída. Esta transformación se conecta directamente con el pasaje de Isaías 14, 12, 15, donde leemos sobre la caída de un ser celestial llamado Lucifer. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la mañana? ¿Cómo has sido arrojado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones? Dijiste en tu corazón: subiré al cielo, exaltaré mi trono sobre las estrellas de Dios. Pero vosotros fuisteis arrojados al reino de los muertos, a lo más profundo del abismo. El nombre Lucifer, que significa portador de luz, originalmente describía a un ser radiante en la presencia de Dios. Sin embargo, el orgullo llevó a la rebelión. Deseaba exaltarse por encima de Dios y ocupar el trono que solo el Creador puede ocupar. A causa de esta ambición, cayó en la ruina.
Muchos creen que después de su caída, Lucifer se convirtió en Satanás, el adversario de Dios. En el jardín del Edén, Satanás apareció no como una figura grotesca, sino como un ser brillante y radiante. Enmascaró su verdadera naturaleza para engañar a Eva, como se describe en 2 Corintios 11:14. Y no es de extrañar, porque el mismo Satanás se transforma en un ángel de luz. Imagínese la perspectiva de Eva. Ella no estaba interactuando con un simple animal, sino con una entidad luminosa que irradiaba autoridad y prometía sabiduría. No parecía una amenaza, sino más bien una oportunidad. Exactamente lo que quería Satanás. Quería alejar a la humanidad de Dios y acercarla a sí mismo. Por lo tanto, la serpiente en el Edén no era simplemente un reptil, sino un ser divino caído, un engañador radiante que usó su apariencia y sus palabras para desviar a la humanidad. La raíz latina del nombre Lucifer significa el que trae la luz, mientras que la traducción hebrea es estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser de incomparable belleza y majestuosidad. Era uno de los ángeles principales de Dios, junto con Miguel y Gabriel, y ocupaba una posición de alto rango en las huestes celestiales. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un error fatal. Permitió que el orgullo se apoderara de su corazón. Durante sus enseñanzas, Jesús compartió una poderosa visión con sus discípulos. Él dijo: «Vi a Satanás caer del cielo como un rayo». Lucas 10:18. Esta descripción revela un evento celestial que Jesús presenció antes de encarnar como hijo de María. Usó esta visión para advertir sobre los peligros del orgullo que conduce a la caída. Lucifer era un ser creado, no de naturaleza divina. A pesar de esto, buscó la igualdad con Dios. Al intentar agarrar lo que no le pertenecía, se cayó. En cambio, Jesús, siendo divino y eterno, no consideró la igualdad con Dios algo que pudiera usurparse. Su humildad nos da un poderoso ejemplo de sumisión y obediencia. Según las Escrituras, Lucifer logró socavar la lealtad de 1/3 de los ángeles y arrastrarlos a su rebelión. Muchos eruditos creen que fue responsable de orquestar la adoración de Dios en el cielo. Lucifer era un maestro musical encargado de los servicios religiosos en el santuario celestial. Él custodiaba el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. Su música encantó los cielos, pero su ambición le llevó a la ruina. Incluso después de su caída, Satanás continúa usando la música para influir y engañar a la gente. Fue un artista exitoso que cayó por orgullo. Sin embargo, Dios siempre nos ofrece una salida a la tentación. La elección, sin embargo, depende de nosotros, tal como lo fue para Adán y Eva. La historia de la serpiente en el Edén también nos recuerda la gracia y la redención de Dios. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios no les permitió desesperanzado. En Génesis 3:15, Él prometió que la descendencia de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Esta fue la primera profecía sobre Jesús, que vendría a derrotar a Satanás y rescatar a la humanidad. A través de Jesús tenemos victoria sobre el pecado y la muerte. Su crucifixión y resurrección destruyeron el poder del enemigo. Romanos 16:20 nos da una poderosa promesa: el Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo vuestros pies. Gracias a Jesús, no tenemos que vivir con miedo a las mentiras de Satanás. Podemos vivir en la libertad y la esperanza que provienen de conocer a Cristo. Además, esta narrativa nos enseña la importancia de permanecer firmes en la palabra de Dios. Adán y Eva cayeron porque dudaron de las instrucciones de Dios y escucharon a la serpiente. Hoy enfrentamos desafíos similares en un mundo lleno de voces que intentan distraernos de la verdad de las Escrituras. Si no estamos arraigados en la palabra de Dios, es fácil extraviarnos. El Salmo 119:11 nos anima:
en mi corazón escondí tus palabras, para no pecar contra ti. Cuanto más conocemos la palabra de Dios, más capaces seremos de reconocer las mentiras del enemigo y resistir las tentaciones. Dedicar tiempo a las Escrituras fortalece nuestra fe y nos ayuda a mantenernos fuertes. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros hoy? Significa que tenemos una decisión que tomar todos los días. ¿Confiamos en Dios o creemos en las mentiras de la serpiente? ¿Seguimos sus caminos o elegimos recorrer nuestro propio camino? Y lo más importante, incluso cuando fallamos, la gracia de Dios es mayor. La historia de la caída nos muestra que, a pesar del pecado, Dios nunca abandona a sus hijos. Su misericordia y plan de redención fueron establecidos desde el principio. En Jesús encontramos perdón, restauración y un camino de regreso al Padre. Entonces, recordemos que el orgullo fue la causa de la caída de Lucifer. Anhelaba un lugar que nunca le pertenecería. Sin embargo, Dios, en su infinita bondad, nos enseña el valor de la humildad y la obediencia. A través de Cristo, tenemos un ejemplo perfecto de cómo vivir en sumisión a la voluntad de Dios. Que este mensaje nos inspire a confiar en la bondad del Creador, a mantenernos firmes en su palabra y a resistir las tentaciones del enemigo. La victoria ya ha sido obtenida y, a través de Jesús, podemos vivir en libertad y esperanza.